Cuando estudié Derecho Penal en la Complutense nos enseñaron que la diferencia entre los ordenamientos penales democráticos y los no democráticos era la diferencia entre el carácter relativo y el carácter absoluto de la pena. Los códigos penales democráticos entienden que la pena es absoluta, sirve para castigar y punto, el que la hace la paga, independientemente de cualquier otra consideración. Los códigos penales democráticos entienden, por el contrario, que la pena es relativa, sirve para proteger a la sociedad de un peligro y ello incluye lo que se llama resocialización. La retirada de ETA del escenario político español y vasco es, a día de hoy, un hecho incontestable. Basta mirar las encuestas para darse cuenta de lo poco que importa ETA ya a los españoles. En este contexto, cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles, o por lo menos ejercer los mismos derechos que el resto de los presos. Alguien dirá que algunos han cometido delitos gravísimos, sin duda, pero también los cometió Rodríguez Galindo, al que los socialistas hicieron general. También los cometieron los policías Amedo y Domínguez, por citar solo 3 ejemplos conocidos. Y desde luego no es que se hayan podrido en la cárcel precisamente. Eso por no hablar de los responsables de los crímenes franquistas, que no solo no han tenido que sentarse jamás frente a un tribunal, sino que nunca han dejado de recibir honores de Estado. En fin, no soy idiota y sé que el Estado cuida a sus servidores y en particular a los que se encargan del trabajo en las cloacas. Pero la paz también es una cuestión de Estado y al gobierno español hace tiempo que le toca mover ficha. Adelante vídeo, por favor. Una gran nación. Revuelta del fenopático, el hombre del desforcado. Y todo para el juzgado, al telediario, y todo para el juzgado, al telediario. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Les comentaba antes que íbamos a tener un invitado muy especial esta noche, un invitado muy especial porque la verdad es que cuando uno cursa la invitación para una persona de su talla siempre tiene 2 o 3 temas en la cabeza y para cuando él acepta la invitación y acaba recalando en este estudio han surgido otras 3 o 4 no menos importantes que hay que abordar. No me voy a extender en la presentación, ustedes lo conocen de sobra, me atrevería a decir que además lo estiman sobradamente y les estoy hablando de don Arnaldo Otegi. Se replanteará las cosas en el mes de marzo, si las elecciones se producen en ese mes, en esa fecha. Si alcanzan el poder, es evidente que no necesitarán matar, tendrán el poder para ejercitar su poder totalitario. Ahora, si se alejan mucho del poder, si no alcanzan sus objetivos, es evidente que se replanteará la estrategia, dosificará la vuelta a la violencia o no lo hará, en función del resultado. Durante los 7 años que tuve la honra de ser su colaborador inmediato como ministro, tuve una experiencia extraordinaria de este grande hombre, sin duda el mayor y el más representativo de los españoles del siglo XX. Sabía delegar, que sabía escuchar. En 7 años que estuve con él en estas reuniones, solamente una vez le vi reprender a un ministro y era porque en esa misma reunión había de alguna manera atacado despiadadamente a otro. En definitiva, el haber servido a su lado constituye un gran honor y una gran lección para todos. Y esa lección de serenidad, esa lección de patriotismo, de haber luchado toda su vida para hacer una España mayor y mejor, es la que debe ahora presidir en estos momentos tristes y de, aceptando la decisión acertadísima que ha hecho de un sucesor, hacer todos piña junto de él para continuar la gran labor de la España de Franco de estos años, poniéndola a la vez a la altura de los tiempos. Somos nosotros unos papanatas. Los imbéciles no sufren. Hace un año moría Manuel Fraga, despedido con honores de Estado. En fin, hoy en La Tuerca hablamos de presos y hablamos del problema vasco. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda nos acompaña un habitual de La Tuerca, Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política en la UNED. Bienvenido a La Tuerca. En 20 segundos, ¿qué debería hacer el gobierno con los presos de ETA? Bueno, pues yo tengo aquí un manifiesto que firmamos gente de Madrid y pedíamos el traslado de todos los presos y presas vascas a las prisiones más cercanas a su lugar de residencia, aplicación a los mismos de la legislación penitenciaria ordinaria, libertad para los presos preventivos, libertad condicional de quienes cuentan con 3/4 partes de la condena cumplida, libertad inmediata en los casos de enfermedad grave. Yo creo que serían medidas
bastante favorables a un proceso de construcción de paz y diálogo en el País Vasco. Gracias, Jaime. Nos acompaña también Iñaki Anasagasti, senador por el Partido Nacionalista Vasco. Bienvenido a La Tuerca. En 20 segundos, ¿qué debería hacer el Gobierno? 20 segundos, tú buscas un titular. Pues enterarse que existen, que son seres humanos y que tienen derechos. Muchísimas gracias. Iñaki. Nos acompaña también Iker Urbina, diputado por Amaiur en el Congreso de los Diputados. Bienvenido al programa. Tus 20 segundos. Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente el Gobierno lo que tendría que dar es pasos positivos en lo que es la resolución del conflicto vasco, y en lo que se refiere a los presos, pues lo que se ha mencionado, poner fin de una vez por todas, dar fin a la situación de vulneración de derechos que sufren. Gracias, Iker. Nos acompaña también Sara Porras, politóloga, miembro de Izquierda Unida. Bienvenida una vez más a La Tuerca. 20 segundos. Pues yo creo que en primer lugar el fin de la doctrina Parot, ¿no?, que vulnera totalmente los derechos humanos, el acercamiento de presos, como se ha comentado aquí, la individualización en el trato de cada condena, y bajo mi punto de vista Arnaldo Otegi y Díaz Usabiaga deberían estar en la calle, porque entiendo que son actores fundamentales para la construcción de cualquier proceso de paz. Muchísimas gracias, Sara. Otro de los habituales del programa, Alberto Pradilla, corresponsal del diario Gara en Madrid. Bienvenido una vez más a La Tuerca. Tus 20 segundos. ¿Qué debería hacer el Gobierno con los presos de ETA? Bueno, antes de empezar, creo que hay un problema de definición, ¿no? Hablamos de presos de ETA, pero es que no todos los presos vascos son de ETA. Sí que forman parte de una resolución global y sí que comparten que se les está aplicando unas medidas de excepción, ¿no? ¿Qué debería hacer? Pues yo creo que cumplir lo que en un primer momento dijo el ministro de Interior español, José Fernández Díaz, que iba a hacer, ¿no?, que es actuar con visión de Estado. Y dentro de todo eso pues están los puntos que se han ido mencionando. Muchas gracias, Alberto. Y cierra la mesa en La Tuerca hoy Alejandro Requeijo, periodista en Europa Press. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Tuerca. 20 segundos. Bueno, pues Pablo, yo creo que sinceramente la pregunta no se la tenemos que hacer al Gobierno. Creo que el Gobierno no tiene ningún problema con los presos ahora mismo. Creo que quien se tiene que poner de acuerdo es la izquierda abertzale y ETA. Sobre los presos creo que es ahora mismo un problema interno. Creo que ETA sabe que es de los pocos frentes que le queda por controlar, que todavía no le ha arrebatado a la izquierda abertzale en ese debate y esos movimientos que está viviendo ese mundo, y creo que la solución pasa y los presos tienen que aceptar que su solución pasa porque antes o después acepten las medidas individuales. Y le tomo el guante a Alberto con el tema del lenguaje y vamos a intentar acotar lo máximo posible. Se puede discutir, bueno, hay pues, que no sean de ETA, que unos sean de Batasuna, otros sean de Segui. Creo que hay sentencias judiciales que dicen que tanto Segui como Batasuna y otras organizaciones son ETA. Entonces si aceptamos unas resoluciones como puede ser la de Bildu o la de Sortu, creo que tenemos que aceptarlas todas. O dicho de otra manera, si se acepta la ilegalización de Batasuna, también hay que aceptar la Parot, que quiere decir que vale para todo. Entonces, bueno. Muchísimas gracias, Alejandro. Parece que va a haber debate. A partir de ahora, barra libre. ¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro? Bueno, obviamente no, y aparte, en esto, o sea, yo ubicarlo en términos de que es un problema dentro de la izquierda abertzale, yo creo que es un intento de desviar la atención. A la izquierda abertzale se le han pedido pasos y cada vez que se dan pasos se le ponen nuevas barreras, se ponen nuevos palos dentro de las ruedas, porque yo creo que la intención es que esto no avance. Es decir, el gobierno español se siente muy cómodo en ese esquema y entonces, pues bueno, siempre va inventando nuevas exigencias y argumentos, cuando realmente, y creo que además en Madrid quizás en determinados ambientes se puede vivir de una manera diferente, pero creo que es algo que comparte la mayoría social en Euskal Herria. En el País Vasco. Claro, que es que los presos vascos tienen que estar en casa. Hay una cosa, si me permitís a mí, o sea, es verdad que durante muchos años la llamada política antiterrorista era la que generaba más consensos entre la población española. Es verdad que eso ha disminuido su importancia, lo dicen todos los estudios de opinión, pero independientemente de lo que opine la gente, esto parece que es una cuestión de Estado. En Irlanda los presos del IRA salieron de las cárceles y hay un acuerdo entre los republicanos irlandeses y el gobierno británico. Independientemente de las sensibilidades, está claro que el problema cesa y habrá que buscar soluciones. No estamos planteando en este programa debería el gobierno negociar políticamente con ETA, estamos hablando de una cosa que se supone que es lo que ha informado la presencia de gobiernos españoles en la misma mesa con ETA, hablar de presos. Pero fíjate, en esta mesa estamos aquí
gentes variopintas, pero no hay ningún representante del Partido Popular ni del Partido Socialista. Les hemos invitado a los dos. Y los habéis invitado, ¿no? Bueno, es un dato, yo creo, ¿no? Es un dato para contestar tu pregunta. Y sobre todo, a mí lo que me llama la atención no es el Partido Popular, porque el Partido Popular está muy cómodo en esta situación. La crisis económica aprieta, el tema de los presos. Por eso he dicho yo al principio que se tienen que enterar de que existen presos, ¿no? Porque tú hablas con gentes del Partido Popular y el tema de los presos les importa un pimiento, ¿no? Háganse manifestaciones o no en Euskadi, ¿no? Pero me llama mucho la atención el Partido Socialista, que ha tenido su protagonismo, que ha tenido sus conversaciones en Argel, que es responsable del GAL, que ha tenido posturas en el Parlamento Vasco mucho más matizadas que no el Partido Popular, y sin embargo no mueve un dedo en este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque indudablemente hay una opinión pública española que este es un tema que, a pesar de que en las encuestas de opinión pues está en quinto lugar, que anteriormente estaba en el primero, pues no es un tema urgente. ¿Por qué? Es un problema de un colectivo, y ese colectivo tiene unas ramificaciones sociales en Euskadi, pero no es noticia. Ya no somos noticia. Los vascos no somos noticias en general. Yo llevo aquí casi 30 años haciendo política en Madrid, ¿no? Y cuando había un atentado de ETA, y sobre todo en los últimos años, no al principio, ¿no? En los años 80, cuando había hasta 100 atentados, pero cuando había un solo atentado, llámese pues a una persona que trabajaba en autopista, era una convulsión de tal calidad y tal volumen que personalmente yo no podía salir casi a la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo vasco estaba metido en un mismo saco. En cambio ahora ese tema está, si no amortizado, por lo menos no está en las preocupaciones del Partido Popular. Bueno, no, pero yo creo que precisamente permite desdramatizar el problema. Es decir, yo creo que, por ejemplo, los puntos que he señalado yo, pues tienen que ver con la legislación. Es decir, realmente lo que se pide de traslado de los presos y presas vascas a las prisiones más cercanas a su lugar de residencia es algo legal, que no se está pidiendo ninguna medida excepcional. Por eso, claro, cuando tú decías que era un problema de la izquierda abertzale, no, este es un problema del gobierno, del Estado español, ¿no? Es decir, que no tendría por qué mantener esa legislación de excepción que ha desarrollado durante la etapa anterior, ¿no? Y luego, claro, pues yo creo que precisamente el hecho de que ETA haya dejado de matar ayuda, y eso es lo que intentamos. Bueno, el manifiesto este que he leído, bueno, pues lo firmó gente que en el pasado no firmaba estas cosas, ¿no? Sí, gente del mundo de la cultura, como Pilar Bardem o otra gente, ya digo, menos afín a eso. Yo creo que sí se puede ir haciendo ver a la opinión pública española que hay una abrumadora opinión pública vasca que está exigiendo simplemente la aplicación de la legalidad de un Estado de Derecho, que se llena la boca hablando del Estado de Derecho, pero ha habido toda una legislación de excepción, ¿no? Y claro, evidentemente ha habido sentencias contradictorias, porque en la Audiencia Nacional pues ha habido sentencias muy distintas de las que se han aplicado a otros casos, ¿no? Es decir, habría que hablar de Hungaria, por ejemplo, ¿no? En fin, es decir, yo creo que no se está pidiendo gran cosa, sino simplemente aplicación de la legalidad en un contexto nuevo. Yo creo, precisamente lo que decía Iñaki, yo creo que no es casual que haya perdido, digamos, a nivel informativo, que se esté buscando el que, digamos, quede diluido en el resto de problemas, menos cuando el gobierno quiere sacarlo precisamente como cortina de humo para ocultar los problemas económicos. Pero yo creo que es interesado además, y por eso yo creo que el tema de los presos, y lo mencionaba en cierta medida Alberto también en su exposición, para mí evidentemente tiene un montón de aristas, pero tiene dos puntos que engloban a la totalidad, ¿no? Y una es la idea de que estamos hablando en una parte por lo menos de derechos, y los derechos no pueden estar sujetos a ningún tipo de condicionamiento. Por lo tanto, el gobierno, que es quien vulnera en este momento una serie de derechos a los presos, no tiene otra función más que intentar cumplir, intentar respetar esos derechos. Y ahí está el tema de la dispersión, pero tenemos otro montón de cuestiones. Está el tema de la doctrina Parot, la sorprendente postura del gobierno frente a la sentencia de Inés del Río con el Tribunal de Derechos Humanos en Europa. Es insólita la posición del Estado español al respecto. Claro, y esto nos lleva al punto fundamental, y es que yo creo que el tema de los presos, del colectivo de presos, no se puede de ninguna manera desvincular de lo que es
de la lógica de lo que es un proceso de resolución de un conflicto, de un problema político, que yo no voy a entrar tampoco en discusiones terminológicas, pero la existencia real de lo que han sido todos estos años responden precisamente a un problema político, y en ese contexto, y evidentemente ahí ya cada uno dejando de lado pues valoraciones éticas y demás, es decir, que hay cada cual tiene las suyas, evidentemente no podemos descontextualizar la realidad de los presos de esa realidad, ni en lo que ha sido la actuación del gobierno, de los gobiernos en cuanto a medidas excepcionales, ni en lo que va a ser, digamos, la solución al tema de los presos. Pero ¿y si el gobierno dice que no? Hay una cosa que se dice en Estados Unidos, se dice, las relaciones con Cuba son mucho más fáciles de distender cuando gobiernan los republicanos, porque a los demócratas siempre se les acusa de socialistas sin llegar a acuerdos con Cuba, y los republicanos no. En España se podría decir, el Partido Socialista lo tiene muy difícil para aplicar la legislación penitenciaria porque le va a atacar el Partido Popular. Es un gobierno conservador el que tendría la oportunidad, pues digamos, tendría a las asociaciones de víctimas del terrorismo presionando, pero han demostrado que más o menos las pueden controlar, tendrían la oportunidad de hacer algo. Pero si deciden no hacer algo, ¿qué? Es como tampoco les ha ido tan mal electoralmente en las últimas elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca, puede haber mucha gente en la calle y ellos pueden decir, bueno, muy bien, usted puede sacar a 100.000, a 150.000, a 200.000, yo soy el gobierno español y no me voy a mover ficha. ¿Qué van a hacer ustedes para obligarme a mí a mover ficha? Es que lo ha dicho Iñaki, yo creo que la palabra ha dicho, el gobierno está cómodo. Es que efectivamente el gobierno está cómodo con esta situación y lo une un poco con la repercusión que ha tenido la manifestación de Bilbao del día 12. Bueno, yo hablaba con gente de ahí del País Vasco y efectivamente era un tema que estaba en todos los medios de comunicación. Bueno, estamos en Madrid y del Ebro para abajo esa manifestación ha pasado muy desapercibida, principalmente porque la sociedad española ahora mismo está otra cosa. ETA ya no mata, con lo cual el gobierno, como decimos, está cómodo. Pero a mí me parece que en todo este proceso que decías tú, Iker, creo que hay un momento fundamental que es el Acuerdo de Guernica. En el Acuerdo de Guernica, incluido Batasuna, las fuerzas políticas vascas, pues establecen una especie como de hoja de ruta. Y en esa hoja de ruta también incluyen una serie de soluciones para los presos, en las que incluyen las salidas individuales. Bueno, pues el colectivo de presos de ETA tarda un año en responder a Guernica. Y además lo hace con matices precisamente en este punto, el de las salidas individuales. Ha habido una serie de comunicados, la palabra amnistía ha desaparecido de los comunicados. Entonces, yo sé el manifiesto del que hablabas, ese manifiesto lo he leído, pero yo a día de hoy no sé exactamente qué quieren los presos de ETA. No sé si quieren la amnistía, quieren la vuelta a casa, quieren las 2/3 partes, la Parot, con los enfermos les valdría, y no sé qué quieren, porque la izquierda Berchale, o voy a ser el Acuerdo de Guernica, dice una cosa, los presos otra, los comunicados de ETA otra. Por eso digo que no es un problema del gobierno. Me da la sensación de que primero se tienen que aclarar entre ellos, solucionar ese problema, y entonces en ese sentido el gobierno ya sabría a qué responder, ¿no? Yo creo que eso es una lectura interesada, ¿eh? O sea, es decir, pensar, yo no sé lo que están pidiendo unos y otros. Yo creo que, por ejemplo, en la manifestación del sábado quedaba muy claro cuáles son las demandas y creo que son muy claras cuáles son las demandas, por lo menos de un primer paso, y coincido con Iker, que tiene que ser dentro de un proceso global, pero bueno, dentro de un primer paso habrá que desactivar unas medidas de excepción. Por ejemplo, entre los presos que están con las 3/4 partes, entre a los que se les ha aplicado la denominada doctrina Parot, entre los presos enfermos, suman 224 presos que podrían estar ya en la calle. Entonces, con la dispersión ocurre otro tanto de lo mismo. Se puede poner fin a esa excepcionalidad. Este fin de semana, que con los temporales y todo lo que tenemos, va a haber cientos de familias que van a tener que recorrer cientos de kilómetros otra vez para jugarse la vida yendo a ver a sus familiares. Y eso es una norma de excepción que se podría romper desde ya. Con lo cual, ubicarnos en discusiones que creo que tampoco llevan a nada, o sea, lo que buscan es enrarecer un ambiente que, en serio, es tan claro como poner fin a las políticas de excepción. Bueno, no hablo, ¿no? ¿Vas a hablar? No. ¿No vas a hablar? No es ilegal. Tú has comentado que el Partido Republicano muchas veces en el tema de Cuba es mucho más eficaz, ¿no? Y sobre todo porque el Partido Demócrata tiene muchos complejos, ¿no? Igual también ocurre también con el Partido Socialista, ¿no? Porque yo recuerdo en la discusión, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, ¿no? Tuvo que venir el Partido Popular para hacer un objeto profesional, ¿no? El tema del GAL es un tema que siempre chirría. O el tema de los gobernadores civiles, que vino el Partido Popular y se cargó aquello, ¿no?
Y luego ha habido hace poco el 30 aniversario de la victoria de Felipe González en las elecciones del 28 de octubre del año 82, y con un titular muy grande, gracias Felipe, en primera fila estaba Barrio Nuevo. Barrio Nuevo estaba, es decir, un tío que ha sido condenado y estaba en primera fila siendo aplaudido y además como un... No, Felipe Entonces, González, el Partido Socialista, claro, si el cárcel. Partido Socialista no toma esto como bandera y le deja al Partido Popular campear por sus respetos, pues pasa lo que pasa. ¿Qué ocurre? Pues que aquí hay una extrema derecha, y sobre todo en Madrid, durísima, que además hemos estado comentando ayer. A mí me pareció una cosa terrible, y además yo quiero denunciarlo, que vi un reportaje donde una persona se hacía pasar por un periodista de Gara, le hacía una entrevista a Bolinaga en su pueblo, en Arrasate, en Mondragón, y además le estaba buscando una palabra para que esa palabra que fuera donde el juez y que para que Bolinaga volviera a la cárcel. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Partido Popular dice, caramba, tengo aquí extrema que me está molestando mucho. A fin de cuentas, en Euskadi pues hay una manifestación cada cierto tiempo, este tema no lo voy a tocar. Yo creo que eso es clave, ¿no? El tema de intentar mover la opinión pública también desde Madrid, ¿no? Sí. O sea que yo creo que es esencial, y ahí no coincido para nada contigo. Yo creo que el gobierno, ¿cómo no va a tener responsabilidades? O sea, por un lado, en tanto en cuanto garante del Estado de Derecho, que aquí lo que se está hablando es de violación de derechos humanos, tal y como recoge la declaración del Tribunal de Estrasburgo, ¿no? En concreto con el tema de la doctrina Parot, y luego el tema de que si hay abierto un proceso de diálogo y de construcción de paz, pues hombre, aquí las dos partes en cuestión tendrán que dar pasos, ¿no? Lo que no se puede es estar exigiendo a solamente una parte, porque claro, el tema de entregar las armas, bueno, pues habrá que ver cómo se entregan las armas, ¿no? Se ha pedido muchas veces que haya interventores internacionales, es decir, que garanticen el proceso. Yo creo que en ese sentido el tema del IRA podría darnos algunas claves de cómo se negocia un proceso de paz, porque yo creo que, entre otras cosas, estamos todos a lo mismo, ¿no? Pero Sara, perdóname, es que el hecho de cumplir una condena, o de que un preso tenga que cumplir una condena, no es ninguna medida de excepcionalidad. Es que no, pero sí lo es los términos en los que cumple esa condena. Yo no entendería una medida de excepcionalidad el hecho de que un preso tenga que cumplir su condena. Como también claro, es que no es que tenga cerca de su lugar de residencia. Es que eso no es ilegal. Es que eso no es ilegal. La dispersión no es ilegal. Nos puede parecer, la norma, y que nos puede parecer es que estén cerca del lugar de residencia. No, vamos a ver. La norma, y según dice el reglamento penitenciario, cuando un preso está cumpliendo una pena tiene que favorecer a su reinserción. Entonces eso, en cierto modo, se puede entender como que esté cerca de su lugar de origen. Claro, pero la dispersión no es ilegal. Entonces, excepcional, interesada. Pero esa reinserción se hace porque existe una cosa que es la banda terrorista ETA, y el hecho de que sí se ha demostrado que controla a sus presos. Entonces, en la medida en la que estén todos juntos, esa reinserción no ayuda a la reinserción. Pero en todo caso, el escenario hoy es distinto. Claro. Incluso hoy he visto, bueno, que el propio Urkullu ha pedido que la política penitenciaria sea competencia del gobierno vasco, cosa que ya es en Cataluña. Incluso he visto a José Antonio Pastor por el PSOE, que parece que... Pero es que la gente piensa que la política penitenciaria es abrir la llave de la prisión. Claro, la política penitenciaria es que los presos puedan estar cerca de casa, si está enfermo poder salir, en fin. No, pero vamos, que nos encontramos con que realmente hay allí un bloqueo interesado. Es curioso el debate, porque en Irlanda, de lo que se hablaba, yo he leído esta tarde una entrevista a, ¿cómo se llamaba? El primer ministro de Irlanda del Norte, el unionista, ¿cómo se llamaba? Efectivamente, le decían, ¿no fue usted demasiado tolerante con el acuerdo de paz por presos? Que le dijo, sí, quizá pactamos. Allí se discutía de a qué hora salían los presos, y aquí se está discutiendo de aplicar la ley. Más allá de cuestiones, digamos, lo que está poniendo el debate encima de la mesa es que los presos de ETA no son presos sociales, porque hay una legislación específica para ellos que les distingue de todos los demás presos. Pero llegamos a un punto el problema del poder político. Es decir, el Estado de Israel, si hay un soldado secuestrado, tiene que negociar un intercambio de prisioneros con los palestinos. Y la política funciona así, y el derecho siempre se ajusta a las relaciones políticas. El momento en el que estamos es el que cabría esperar que el Partido Popular se apuntara al tanto histórico de yo resolví el conflicto, que era una cosa que Aznar quería hacer. Sí. Aznar se atrevía a decir Movimiento Vasco de Liberación porque se vio a sí mismo como un gran estadista diciendo yo aquí resuelvo lo que estos socialistas no han podido hacer. Lo que da la impresión es que el gobierno actual es mucho más pragmático y dice, ¿qué me puede salvar a mí de la crisis? El País Vasco y Cataluña. Mientras yo tenga al País Vasco y a Cataluña como elemento que me permite aglutinar lo peor de la identidad española para resistir lo de la crisis, yo no voy a mover un dedo, y ya se pudran en la cárcel. Y luego los conflictos internos, dentro del propio Partido Popular, ¿no? Que ahí tendrá un montón de resistencias, y luego además todo el tema de la cuestión de UPyD. O sea que ahí yo creo que tienen un miedo de trasvase electoral. Otro partido al que hemos invitado que claro, tampoco ha querido venir. Sobre todo en el contexto, pues en
en el caso de esta comunidad, ¿no?, de Madrid, que habría un trasvase de votos que yo no dejaría de mencionar, ¿no?, de cara a las cábalas que hace. Pero es un poco lo que planteaba antes, la misma idea, la idea que lanzabas tú ahora, lo mismo que no es casualidad que se trate de ocultar o que no se le dé informativamente repercusión a esta situación, va unido a precisamente cuál es la apuesta del Partido Popular con todo lo que es la gestión del proceso de resolución en Euskal Herria, ¿no? Y sabe que la primera piedra que tiene encima de la mesa y fundamental para tirar adelante, y yo creo que la manifestación del otro día demostró también que una gran mayoría de la sociedad vasca también es consciente de la importancia que para la viabilidad del proceso tiene que se solucione el tema de los presos, es precisamente el gobierno es consciente de que una vez si le da solución en términos, como decía antes, de proceso a ese problema, lo siguiente que tiene es la discusión política, ¿no? La discusión en términos de realmente el origen del conflicto. Claro, yo creo que hay una cuestión aquí que es clave, ¿no? Y intentar entender el proceso en relación a los presos de Irlanda desde términos única y exclusivamente jurídicos es imposible. Es imposible. O se ubica en términos de proceso de resolución, o si no es que no responde a la lógica del proceso penal. No tiene cabida, no tiene cabida. Yo creo que precisamente eso es lo que tiene que ocurrir también en Euskal Herria, que evidentemente eso requiere de un trabajo pues de tiempo, verdaderamente de muchas, como decía antes, de muchas aristas, de muchas partes, que es lo que hay que hacer. ¿Cómo se llamaba aquella ministra de Blair que fue a la cárcel a entrevistarse con los más radicales? Una que murió, pero era la ministra de Blair, y se fue y se metió y fue a hablar con ellos a decir, calmaros que tengo que no sé qué. Aquí eso tú te imaginas a Mayoreja o Jorge Fernández o Basagoiti. Yo creo que la noticia de hoy es que Basagoiti puede ser el próximo ministro de Interior. Hoy bueno, he visto en Libertad Digital, que es un blog de Jiménez Los Santos y esta gente, ¿no? Pero bueno, que ellos les gustaría un Basagoiti. Deben considerar blando, ¿no? Claro, no, el duro era Iturgaiz. Digital. Basagoiti. No creas. No sé, Basagoiti últimamente está de verdad que el modelo nos parece Irlanda, pero yo no lo tengo muy claro. Y además en Irlanda efectivamente hubo un proceso, pero es que ahora mismo no hay ningún proceso. Yo no hablaba tanto del modelo como de la lógica. De la situación, me da igual Irlanda que cualquier otro proceso de confrontación en el que ha habido expresión armada también, o para solucionar todo lo que ha generado eso, lo sitúas en esa clave dentro de la lógica de ese proceso, y eso supone, como decía, mucho trabajo también, o si no es desde la lógica penal única y exclusivamente, no es viable. Y que hay muchas veces que, no sé, que consideramos a Ayete como si hubiese habido un proceso, y Ayete no, o sea, la conferencia de Ayete y la resolución de Ayete no fue una hoja de ruta pactada por el gobierno y ETA. Allí pues se dijeron una serie de cosas, se puso la pista de aterrizaje para que 3 días después ETA dijese lo que dijo, pero el gobierno dijo, oye, pues es que a mí... Yo a esto no vengo. Claro, yo esto... Pero ¿tú crees que aquí no lo sabía el gobierno? No lo impidió. Cuando estaban primeros ministros y Kofi Annan y todo eso, Zapatero sabía de pe a pa lo que iba a pasar. Pero ahora Zapatero no está. Es que a lo mejor este gobierno dice... Claro, pero a lo mejor este gobierno dice, bueno, pero es que yo no estaba... Ustedes hagan lo que quieran, pero esto me da igual. Al principio, Pablo, decías el sentido de las penas. Es una cosa que a mí me parece importante también. Es decir, yo sí que creo que el modelo penitenciario tiene que tender a la reinserción, pero tampoco podemos olvidar un componente que tiene que haber de justicia. Y hablamos de medidas de excepcionalidad y demás. En este país se ha demostrado que los presos de ETA que se han querido reinsertar se han reinsertado. Y tenemos casos no solamente recientes con la vía Nanclares, es que la Tasa se reinsertó, el asesino de Yoye se reinsertó y salió, y Cheli se ha reinsertado. Y hay casos, entonces, no hay que identificar la reinserción con arrepentimiento, que son cosas diferentes. Lo que quiero decir es que para que haya una reinserción tiene que haber gente que se quiera reinsertar, y a día de hoy el colectivo de presos de ETA no ha dado ese paso, que creo que lo tendrá que acabar dando. Ahora mismo seguimos con esto, termina esto y pasamos a vídeo. Es que se habla, hay un problema, porque se habla del cumplimiento de los presos vascos, pero claro, es que por el otro lado aquí ha habido una impunidad absoluta durante décadas. Entonces, hablamos de Irlanda y claro, en Irlanda había presos unionistas y había presos republicanos. En este país
se ha torturado impunemente durante décadas y nadie, absolutamente nadie, ha sido condenado. Entonces, podemos hablar de Galindo, Barrio Nuevo, que son casos conocidos, pero es que los últimos estudios hablan de 10.000 denuncias de tortura en relación con el conflicto vasco. Entonces, claro, se ponen exigencias sobre una parte cuando el Estado ha protegido pues, a sus cloacas y se ha torturado, por ejemplo, con impunidad, ¿no? Entonces, eso creo que es un elemento que hay que tomar en cuenta. Me dicen de realización que tenemos que pasar a vídeo. Hubo una manifestación en Bilbao el pasado sábado de la que hemos hablado ya. Mandamos allí a una de nuestras reporteras. Gemma Díez estuvo en Bilbao. Adelante vídeo, por favor. Hoy 12 de enero se celebra en Bilbao una manifestación que pide el acercamiento de presos. Nosotras, que también estamos lejos de nuestra casa, nos hemos venido aquí para contaros cuáles son las reivindicaciones que se exigen. La primera pregunta, ¿cuáles son las exigencias y reivindicaciones que se plantean en esta manifestación? Que se cumplan los derechos de los presos y las presas políticas. Lo que se pretende es acercar a todos los presos vascos a las cárceles de Euskal Herria y que todas aquellas personas que están enfermas o en situación límite contemplada por la ley para que tengan que estar en hospitales o en su casa, pues vuelvan a su casa. Simple y llanamente que se aplique la legalidad en materia penitenciaria. ¿Cómo está afectando el cese de la violencia a la resolución del conflicto vasco? Pues de momento no se ven muchos avances. El cese de la violencia por una de las dos partes dentro del conflicto. Digamos que la organización armada vasca ha dejado de ejercer la violencia, pero sigue habiendo violencia. De hecho, que se sigan vulnerando los derechos de los presos es un ejercicio de violencia. De momento no he tenido ninguna reacción. Responde a una persona como Basagoiti, que ha salido diciendo que si la violencia no hizo cambiar de parecer al gobierno, tampoco lo hará las manifestaciones. Bueno, Basagoiti puede decir lo que quiera, pero Basagoiti tiene que reflexionar. ¿Qué puedes decir a Basagoiti? Pues que eso es parte del pasado, que hay que apostar, que hay que ser valiente y hay que trabajar por traer la paz a este pueblo. Yo personalmente creo que no habría ni que contestarle ni siquiera. O sea, son cosas fuera de lugar. Todo el PP tiene que reflexionar, ver lo que esta sociedad ha hecho durante muchos años, ver cuál es su porcentaje de base social en Euskal Herria. ¿Quién crees que debería dar el siguiente paso y cómo? El gobierno. ¿El gobierno español? No, el gobierno debería dar pasos ya. Toca al gobierno español dar el siguiente paso. Lo primero lo que queremos hacer mención de la manifestación de hoy es la cantidad de gente que ha llenado Bilbao. Gente que ha venido aquí a pedir la amnistía de los presos políticos que se encuentran en las cárceles y que se respeten los derechos de estos mismos presos como ciudadanos que son de manera democrática. Muchísimas gracias, Gemma, por el reportaje. En fin, a mí hay cosas que me llaman la atención. Yo me acuerdo cuando iba al País Vasco hace 10 o 15 años, que soy ya muy mayor, el discurso ha cambiado. O sea, se escuchaban discursos que son claramente de la izquierda abertzale, pero tan suavecitos, que se cumple la ley penitenciaria, que el gobierno haga gestos. ¿Qué está pasando? O sea, no es el mismo contexto de los duros años 90, cuando en las manifestaciones escuchábamos cosas completamente distintas a lo que hemos escuchado aquí, que se cumpla la ley. Bueno, yo creo que nada es igual que los años 90, ¿no? O sea que en general se han ido moderando muchos discursos, pero yo creo que en este caso concreto lo que se está intentando sobre todo y por parte más de por parte básicamente de la sociedad vasca y de toda la gente que está, tanto organizaciones políticas y sociales apoyando esto, es intentar resolver realmente el conflicto. Es decir, bueno, vamos a intentar moderar o de alguna manera transmitir el mensaje lo más despolitizado posible en términos de cumplimiento de la legalidad para que vaya calando y a ver si de esa manera podemos ir consiguiendo avances, porque está claro que la línea dura de todos los gobiernos, en concreto de este gobierno, no está permitiendo que se avance en el proceso de paz, ¿no? Entonces yo creo que es un poco ese miedo, aprovechando la nueva situación que rompe con
todo lo que justificaba de alguna manera las medidas de excepción, porque yo sí estoy de acuerdo con que son medidas de excepción, no estoy de acuerdo con que el modelo carcelario tenga que tender a la reinserción. Yo creo que tiene que ser reinsertivo. Es decir, una sociedad que sea democrática tiene que entender que a través de pasar por la cárcel o cumplir condena o tal, se tiene que reinsertar a la gente en la sociedad. No eso, porque si no estaríamos hablando ya de un modelo carcelario que, bueno, pues tenga otro tipo de penas, como el tema de la cadena perpetua, que a través de la doctrina Parot se aplica de hecho la cadena perpetua, que es una violación flagrante de los derechos humanos, ¿no? Entonces, un modelo democrático que no garantice o que no ponga todas las herramientas para que el modelo carcelario sea reinsertivo, bajo mi punto de vista, tiene graves déficits democráticos. Bueno, pero también podemos, o sea, cuando hablamos de gestos al gobierno, si tú echas una vista atrás de lo que ha sido el último año, por ejemplo, del gobierno del Partido Popular, a mí se me ocurren algunas cosas que al gobierno no le han salido gratis, como lo que decíais, tiene una fuerte presión dentro del propio partido, de sectores de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, a las que creo que hay que tener en cuenta en todo esto. Bueno, pues el gobierno del Partido Popular ha concedido 4 terceros grados. Es una cosa que el gobierno del Partido Socialista no hizo. Hacía otra vía, que era el 100.2, etcétera, etcétera. Bueno, ha hecho 4 terceros grados el gobierno del Partido Popular. El caso Bolinaga no le ha salido gratis. El gobierno ha presentado, ya existía la vía en Anclares, la vía en Anclares efectivamente no dio los frutos que el gobierno socialista esperaba, apenas unos 20 presos, el colectivo de presos de ETA se mantuvo firme y se mantuvo unido, sobre todo por esas esperanzas que había de que esto se podía solucionar si ETA dejaba las armas, como así ha sido. El gobierno, en sustitución de la vía en Anclares, presentó un plan un tanto confuso, que yo tampoco tengo muy claro a día de hoy, pero sí que es verdad que no tiene el perdón como paso indispensable, o por lo menos como primer paso. Es decir, tú tienes que mostrar un interés de reinsertarte de manera individual y a partir de ahí vas evolucionando un proceso que te acaba llevando a una cárcel del País Vasco cercana a tu domicilio. Entonces, el gobierno ha hecho cosas que no le están saliendo gratis. Otra cosa es que al colectivo de presos, a ETA o a la izquierda abertzale, eso no le valga o quiera su modelo. Pero claro, esto está en una situación de bloqueo, como comentábamos antes. Entonces, a mí se me ocurre cómo se podría solucionar esto mañana. Además, lo ha dicho el gobierno. ETA se disuelve y los presos vuelven a casa. Es que además el gobierno lo ha dicho. Vamos a ver, pero el ministro de Justicia dijo el domingo, justo después de la manifestación, que no se va a hacer absolutamente nada. Que no se va a hacer absolutamente nada, con lo cual estamos mareando la perdiz. Pero Interior sí que ha dicho que si ETA desapareciese los presos volverían a casa. Pero yo creo que hay una cuestión y en parte creo que hacía referencia, ¿no? Los mensajes hace unos años son diferentes. Bueno, pero en el fondo la reivindicación viene a ser la misma, evidentemente acomodada a la actual situación, ¿no? Y es la solución al conflicto político y que se dé solución también al tema de los presos, ¿no? Yo en esas claves creo que en este caso al gobierno no se le piden gestos. En primer lugar, lo que se le pide es que respeten derechos. Claro, y tú antes decías, no, la dispersión no es ilegal. Bien, vale, no, en efecto no hay un artículo que dice tienen que estar en cárceles de su lugar de origen. Bien, pero hay un artículo de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el artículo 12, que interpretado como debería interpretarse, es decir, en base a la exposición de motivos de esa ley, viene a decirlo sin decirlo, que cuando dice que hay que evitar el desarraigo social de los penados, ¿no? Incluso se mete en cómo tendría, cuando habla de cuántas cárceles tiene que haber en el Estado, ¿no? Quiero decir, es bastante, a ese nivel yo creo que es bastante evidente. Y yo creo que ahí ese es lo fundamental, y es que hablamos de derechos. Y por eso decía al principio que había una idea de las dos que lanzaba que era clave, y es que para que se cumplan, para que se respeten los derechos, no puede estar sometido a ninguna otra condición. Y en este caso, el Estado, el gobierno, perdón, lo ubica en la exigencia ETA de que se disuelva y etcétera, ¿no? No, usted sí tiene que respetar los derechos. Otra cuestión son otros ámbitos que afectan, otras de las aristas que afectan al tema presos, pero con lo que se refiere a respeto a los derechos, y hoy discrepo de alguna de los comentarios que ha hecho alguien en la manifestación, no hablamos de legalidad, pero fundamentalmente de lo que hablamos, y es fundamental, y la diferencia es muy grande, porque en la legalidad, evidentemente, quien marca la legalidad, en este caso es el gobierno, y con mayorías pues ni te cuento, esa legalidad puede ser excepcional, y por lo tanto de lo que hablamos son de respeto de derechos, y yo creo que ese matiz es fundamental.
y por lo tanto al gobierno no se le piden gestos en esa materia, sino que respete derechos. Pero el gobierno no se va a mover. Yo creo que no se va a mover. Es posible. Porque fíjate, tenemos un ejemplo además de estos días, ¿no? Hay un candidato que va a ser elegido el día 25 en el Parlamento Vasco a senador por parte de Amaiur. Pues resulta que le han buscado las cosquillas a cuenta de una carta que escribió no sé qué hace tiempo la tasa, y entonces el delegado del gobierno, claro, cuando el delegado del gobierno no es uno cualquiera, es el delegado del gobierno que dice que este señor no puede ser candidato a senador porque es un etarra y porque no sé qué y no sé cuántos. Y claro, tú ves, mi experiencia en el Senado de este año que ha funcionado, hay 3 representantes de Amaiur que están allí y que trabajan y que además con el tiempo se han ido ganando una relación normalizada con el resto de los grupos, no tanto con el Partido Popular, aunque también, ¿no? Por ejemplo, ayer tuvimos una comida los senadores vascos y basta que estuvieran los de Amaiur, los del PP no van, porque si van, pues parece que se les indigesta la comida o lo que sea. Pero yo creo que eso irá con el tiempo normalizándose. Pero claro, cuando un delegado del gobierno toma esa decisión, es que detrás hay un planteamiento político, eso no lo toma gratis. Y entonces, bueno, creo que Alberto ha dicho, ¿no?, que en este momento se podrían tomar resoluciones con 224 presos, porque han cumplido más de 2/3 de la condena, ¿no? Y eso, bueno, pues se puede poner en la calle pues a un colectivo de 224. ¿En un año se ha movido alguien? No se ha movido a nadie. Yo creo que, por ejemplo, vosotros sois fundamentales. Sí, o sea, pero bueno, la postura que mantenga el PNV, y por ejemplo yo creo que a la mayoría de la sociedad que acudió a la manifestación le resultó chocante que no fuéramos nosotros. Pero bueno, realmente pues es una estrategia política que, bueno, podrás estar en desacuerdo, pero va a haber dentro de poco una reunión entre Urkullu y Mariano Rajoy. Uno de los temas que lleva es este, porque nosotros consideramos que una normalización de la situación política en Euskadi es pues lo que hemos planteado. Venga, vamos a mover el tema. Que además Rajoy tenga valentía, pero claro, yo me da la impresión de que Rajoy en este momento está sometido a una presión de una derecha dura y además ha presionado en su propio discurso, que no va a ser muy posible movimiento, aunque nosotros seguimos insistiendo. Y si efectivamente no se mueve nada, pues lógicamente pues hay que pedirlo donde se tiene que pedir, en la calle, donde sea. Yo de todas maneras creo que no hay tanta presión, es decir, los datos que has señalado tú, pues yo creo que son anécdotas para mucha gente, es decir, yo creo que se sobreestima también el peso de la TDT mediática, ¿no? Y yo creo que lo fundamental es lo que decía Pablo, es decir, le interesa al PP tener esto en la agenda política, ¿no?, como, bueno, como compensación al desgaste que tiene en otros planos, ¿no? Pero medidas como la de los 200 y pico presos se podrían adoptar sin ningún problema, ¿no? Yo creo que es un problema de mantenerlo en la agenda, porque le ayuda a cohesionar a su base electoral cuando está perdiendo parte de esa base por la política antisocial que está aplicando. Yo he percibido un endurecimiento y unos vaivenes y unos bandazos dentro del gobierno del PP, que en unos primeros momentos, en serio, se dijeron, bueno, frases que, bueno, interpretadas, se podía pensar que había disposición a hacer algún movimiento, y progresivamente, yo más allá de la TDT, que creo que tiene su importancia, pero bueno, al final, o sea, es el extremo centro que bueno, marginal, pero sí que es cierto que UPyD le está comiendo terreno. Está el tema que os comento, el tema de las víctimas, pero claro, ¿qué víctimas? Se ha alimentado un sector de las víctimas de la extrema derecha, porque hay otro sector de víctimas a las cuales se les ha insultado, o se les ha... Es decir, a Eduardo Madina se le ha insultado, y se le ha llamado traidor, y se le ha llamado... Eduardo Madina, diputado del PSOE, y también es víctima. Entonces, me parece que hay que tener... o sea, creo que está presionado por esa parte, pero bueno, también creo que es una responsabilidad del PP, que fue quien alimentó ese sector, y que bueno, que tendrá, como gobierno, yo creo que tendrá la responsabilidad también de hacer pedagogía hacia el Estado, y de explicar... Pero no solamente UPyD, que también, pero aquí la brunete mediática existe, y yo creo que tiene un poderío de una manera, y además con cañones Berta, ¿no? Tú recordarás que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, dijo aquello, que el tema vasco es un tema político. Bueno, casi lo fusila, ¿no? Tuvo que rectificar en menos de 24 horas,
bueno, y además le empezaron El Mundo, La Gaceta, La Razón, el ABC, Intereconomía, Televisión Española, todos, es decir, entonces claro, el gobierno tiene muy poco margen de maniobra y aparte, ¿está cómodo? Pues estamos como estamos. Sí, ¿no? Parece que va a haber que esperar a que pierdan las elecciones y ver cómo operan las alianzas electorales en diferentes territorios. Parece que con mayoría absoluta no tienen intención de moverse. Hombre, otra cosa hay en el horizonte que es, bueno, el colectivo de presos de ETA está inmerso, se supone ahora mismo en un debate, ¿no? Que se supone que terminaba ya o terminaba ahora. Tienen que hacer públicas las conclusiones de ese debate y entiendo que habría que ver qué dicen, ¿no? Los presos ya lo intentaron una primera vez cuando hicieron esa estrategia que consistía en una especie de salidas individuales, pero dándole un barniz de globalidad, de que todos estamos en esto y que no cuajó, es decir, que la justicia dijo que no, el juez de vigilancia penitenciaria, no sé, ¿te acuerdas de eso, Alberto? Cuando sí. Ellos lo que hacían era, pedimos de manera individual, unas salidas de manera individual, pero lo hacemos todos para un preso. No sé si me estoy explicando bien, pero la estrategia era, entonces, claro, eso no era una medida individual que tú dijeses, oye, yo asumo, acepto y entonces entro en un proceso de inserción. Era como nosotros como colectivo y claro, eso no cuajó. Entonces entiendo que los presos ahora tendrán que hacer o mover ficha otra vez, porque creo que son la clave para que se desbloquee esta situación y habrá que ver en qué términos lo hacen, ¿no? Y en función de eso... Lo que pasa es que al final parece como que les estamos exigiendo a los presos y a tal que tengan como que sean los únicos responsables del desarrollo del proceso, de cualquier proceso de solución. No, pero de sí los responsables de su situación. Este... Es que ellos han ido a la cárcel por formar parte de una banda terrorista o por colaborar con ella. Bueno, no todos. Hay periodistas, empezando porque no todos. Gente del Consejo de Administración de EGIN, por ejemplo. Pero será porque hay una sentencia que dice que eso formaba parte de... Pero todo el mundo sabemos que en España se ha aplicado una ley de excepción que ha perseguido un objetivo... Con una teoría del entorno que luego ha sido desmentida con la sentencia de Goncaria y con la de Udalvitz. Claro. Bueno, pero luego ha habido otras que lo han confirmado. Luego ha habido otras, efectivamente. Entonces, igual que nos vale una sentencia, lo que pido es coherencia para aceptar todas. De todas maneras, a ese nivel... Es que son contradictorias muchas de ellas entre sí, no se pueden aceptar. De todas formas, yo creo que, si me perdona eso, el debate no es, hay una serie de presos vascos buenos y otros malos, es decir, los de Guncaria son buenos y los, independientemente de que claro que es importante las razones por las que uno vaya a la cárcel, pero cogiendo el toro por los cuernos, o sea, incluso quien ha cometido un atentado con asesinatos gravísimos, cuando es un preso de ETA, forma parte de una de las claves de negociación del presente. O sea, que yo no planteaba el debate en clave de existen una serie de presos del colectivo vasco que es escandaloso que estén en la cárcel porque han escrito en un periódico o porque han dicho en un mitin que el rey... Pero yo creo que hay una cosa más importante, que mientras existan presos existiera ETA. Yo creo que eso no ha sido asumido por el gobierno, porque ETA tiene una responsabilidad también con los presos. Y entonces, si eso no se canaliza y no se resuelve, por tanto, yo creo que es la pescadilla que se come. Pero no hay, en este momento, anteriormente era un debate y había mucho análisis, muchas conversaciones, muchos tomas de temperatura. Ahora no hay nada. En este momento no hay absolutamente nada. Y entonces, bueno, yo creo que es un tema, pues que al gobierno, como hemos vuelto a ver, no le importa un pimiento, porque no está en la opinión pública. Si, por ejemplo, la manifestación del otro día, pues hubiera acabado pues en una reyerta o hubiera acabado de otra manera, entonces causa esa noticia y entonces lo alimentarían y serviría para eso. Pero como acabó de una manera normal y la gente cantando y eso y tal, pues muy bien, pues pertenece parte de casi del fin de semana, ¿no? Y bueno. Tenemos a Santos Chiches al teléfono, el control de redes. Esto es curioso, seguro que en el futuro en el País Vasco alguien dirá, yo tuve un abuelo que formó parte de la Kale Borroka. Estas cosas. Santos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos tienes preparado en control de redes? Bueno, pues vamos a empezar con este mensaje de Miguel en favor del acercamiento de los presos a sus lugares de residencia. Totalmente a favor de que los presos cumplan condena cerca de sus familias, sean de ETA o lo que sea. Todo lo demás es odio irracional. En este tuit, Facu Díez señala que muchos tienen un concepto de terrorismo demasiado restringido e indulgente. Estás más cerca de ser terrorista tú apoyando el capitalismo que yo pidiendo el acercamiento de los presos de ETA. Antonio Maestre nos recuerda que algunos aún no se han enterado del significado de los derechos humanos. Gente que cree que los derechos humanos dependen del humano. El trato privilegiado recibido por Carromero ha sido destacado en muchos mensajes como este de Joseba Permach,
Carromero saldrá el fin de semana de la cárcel en tercer grado. A los presos vascos se les niegan sistemáticamente sus derechos. Sobre la manifestación de Rirá, Alaich destacó la presencia de personas procedentes de otras partes del Estado o de otros países. Todos estamos en Bilbao, vascos, madrileños, kurdos, palestinos, andaluces, venezolanos. Tania Sánchez, diputada de IU, respaldó también la manifestación con este mensaje. Hoy marchan en Bilbao por los derechos humanos. Mi apoyo. Y Manuel Márquez mostró el éxito de la manifestación con este tuit. Bilbao colapsada. Miles defienden los derechos de los presos vascos. John Ander ironizaba sobre las informaciones que algunos medios daban de la marcha. La Razón, El Mundo y ABC han enviado a Bilbo a sus mejores reporteros, capaces de ver a ETA hasta en una bolsa de patatas fritas. Y para terminar, Peyo Rollo lanzó el siguiente mensaje a la VT aludiendo a los apoyos recibidos por la manifestación. Si todos los que apoyamos la marcha de Rira somos etarras, el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, lo es, y esto es todo. Pues sí, efectivamente Mayor Zaragoza Mayor tiene Zaragoza todas las firmó papeletas también para acabar siendo etarra para el TDT Party. Tenía la palabra Iñaki. Iker. Yo simplemente dos cuestiones, ¿no? Con el tema de claro, la posición del gobierno no con el tema de presos, en relación al proceso es evidente, ¿no? Es una posición de inmovilismo absoluto, ¿no? Yo, sin embargo, sí doy importancia a lo que es la movilización en la calle. Realmente creo que por ahí, y se ha demostrado con otras cuestiones en Cataluña, lo que ha llegado a provocar a nivel de Estado, no soy ingenuo tampoco, pero sí que a ese nivel tengo confianza de que realmente también por ahí se puede conseguir pues que se llegue a respetar los derechos de los presos y que se avance en el proceso de Euskal Herria, ¿no? Y otra mención que en relación a algún comentario en relación al colectivo. Yo creo que cuando se le solicita al colectivo el que dé pasos o que haga gestos, no recuerdo exactamente cuándo fue el comunicado, cuándo sacó, pero dejó clara su posición con respecto a lo que era el proceso y a cuál iba a ser su intervención en el mismo, ¿no? Totalmente favorable e impulsándolo. Yo creo que precisamente eso es lo que esperaría, lo que querría yo oír del gobierno, ¿no? Una mención en estos términos, pues sin lugar a dudas cambiaría de raíz toda la situación actual. Por lo tanto, yo creo que donde precisamente tenemos que estar mirando y no solo mirando, sino empujando también en la dirección es al gobierno exigirle el que dé de una vez por todas, el que abandone esa posición inmovilista con el tema de los presos, con el tema del conflicto, porque en la otra parte, digamos, la posición de partida y todos los pasos que se han dado, incluso con exigencias que se hacía a la izquierda abertzale en relación a las víctimas, yo creo que es incuestionable, ¿no? Se podrá pedir más, se tendrá que avanzar más desde esa globalidad, ¿no? de lo que es la resolución de las consecuencias del conflicto, pero yo creo que es innegable que en estos meses la izquierda abertzale a ese nivel también y con esa voluntad me consta que se han hecho, ha dado pasos en la dirección de tratar de humanizar, de tratar de impulsar lo que es una resolución al conflicto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la posición del colectivo también es incuestionable. A mí me gustaría ver una comisión de la verdad o un momento en el cual se ponga sobre la mesa, es decir, de cara, se está pidiendo, se está focalizando todo el rato en los presos, pero yo insisto en dar la vuelta también al Estado y obviamente no tiene, o sea, estamos ante algo asimétrico, ¿no? Pero sí me gustaría ver un momento en el cual se reconozcan las cosas que se han hecho y bueno, no sé qué pasos se tengan que dar. ¿Os parecen positivos estos encuentros que está habiendo entre víctimas y presos de ETA? Bueno, que yo sepa, se han parado. Se ampara, efectivamente. ¿Os parecían positivos? ¿Y por qué se ampara esos encuentros? Bueno, se han parado porque se hicieron en un momento en el que gobernaba el Partido Socialista de Euskadi en el País Vasco y el Partido Socialista en Madrid, y aquello se dejó la iniciativa al PSE,
y se llevaron ese tipo de iniciativas, y cuando llegó el Partido Popular se pararon. Ahí entran en juego cuestiones sobre distintas maneras de entender el derecho, distintas maneras de entender una pena privativa de libertad, y además sistemas o planteamientos anglosajones que no se han utilizado habitualmente en España, y sí que es verdad que aquello generó mucho debate, pero sí que había una cosa que me había quedado por decir. En Pamplona, en aquel acto en Pamplona, Rufio Echeverría, representante de la izquierda Abertzale, cogió y dijo, no nos gusta la ley de partidos, pero la vamos a asumir. Y hoy la izquierda Abertzale está en las instituciones. Pues creo que eso es lo que le queda a los presos. No nos gusta esta ley, pero no nos queda más que asumirla. Tú has empezado el programa, incluso creo que ha habido un vídeo ahí donde aparecía Manuel Fraga. Ayer a Manuel Fraga se le puso un busto ahí en el Senado, ¿no? Y además, de forma paralela, aquí está Fraga y aquí está Rubial. Yo, Partido Socialista, no hubiera permitido que Ramón Rubial estuvo encarcelado, pero tenemos un Partido Socialista, pues que de socialista tiene poco, de obrero tiene menos, y de español pues tiene bastante. Pero Manuel Fraga estuvo en un Consejo de Ministros donde se decide que había que fusilar a Julián Grimau. Es decir, eso tiene, bueno, y te dicen, no, eso son cosas viejas, claro, cosas viejas. Y además usted fundó el Partido Popular y resulta que sí. Hubo una ley de amnistía en el año 77. Bueno, más que una ley de amnistía, hubo una ley de punto final, porque allí no se investigó absolutamente nada de lo que había ocurrido anteriormente, ¿no? Y hay una cosa que nosotros hace poco presentamos una iniciativa, aplicando la ley de memoria histórica y este famoso, todavía Franco sigue en el Valle de los Caídos. Cuando Franco está a 60 kilómetros de Madrid, y está ahí, y cuando tú tomas iniciativas para que ese señor no quieras convertirlo en picadillo, sino que su familia se lo lleve al cementerio que le dé la gana, y no logras eso con el Partido Popular, ¿qué coño vas a lograr de otro tema? Todavía no ha sido asumido muchas cosas. Es decir, que estamos hablando, de presos, pero aquí habría que hablar de la transición, aquí habría que hablar de los barrios nuevos, del GAL, de la moto, de Felipe González en la puerta de Guadalajara, de la cárcel. El acto de ayer fue una apología del franquismo, no solo, o sea, ni arrepentirse ni pedir perdón, diciendo, bueno, Cospedal, ha sido nuestro ejemplo, no me acuerdo quién decía también, y encima no cambió sus convicciones nunca, y eso, o sea, claro, eso está bien, y ¿no? eso es el PP, y ese es el responsable de la muerte de 5 obreros en Gasteiz en 1976. Entonces, no sé qué legitimidad moral, porque la moralidad en realidad, o sea, se la dejo para... O sea, yo creo que el caso de cómo se gestiona el Estado de Derecho en este país es flagrante. En este caso se ve, pero en muchos más casos, ¿no? En el anterior programa estuvimos aquí hablando del tema de los indultos y yo creo que tiene un poco también que ver con eso, ¿no? Claro. Es decir, tenemos un modelo de justicia que, según a quien se condene, se le aplica un proceso de indulto, como a los Mossos que torturaron, que se fue condenado dos veces indultados, ¿no? Y hay, sin embargo, otros presos que ni siquiera se cumplen unas garantías mínimas, porque a mí me ha gustado mucho lo que comentaba el compañero Iker, ¿no? No es una cuestión de gestos cuando hablamos de derechos, es decir, tú como gobierno tienes que hacer sí o sí cumplir, que se garanticen unas mínimas cuestiones democráticas, porque es que estás gobernando un Estado de Derecho, ¿no? Entonces no es una cuestión de qué vamos a ir haciendo, y yo creo que en este modelo, o el régimen del 78, el régimen salido después de la transición, pues da claros ejemplos de deficitarios en cuestiones democráticas, como en el caso de la justicia, ¿no? Sí, no, es que no hubo justicia transicional, ¿no? Ahí está el ejemplo de Martín Pallín, ¿no? Y el Antonio Doñate. Eso es lo que se aplicó en Irlanda, ¿no? Quiero recordar. El problema es que no hubo justicia transicional, es decir, formalizaron lo que llaman ellos el derecho transicional, ¿no? Es decir, un derecho adecuado para un punto final, ¿no? Y claro, ahora se están poniendo, digamos, exigiendo un grado, digamos, de rendición por parte de la gente que está exigiendo unos derechos básicos que, bueno, que contrasta con la autoindulgencia que tuvieron toda esta gente, ¿no? Sí, además, fíjate, claro, Fraga es el símbolo. Se han cumplido no sé cuántos años, 35 años del fusilamiento de Txiki y Otegi. Y 3 del FRAP también. Y entonces ves en el balcón del Palacio de Oriente, le ves a Franco, que no podía ni hablar el tío, y le ves a Juan Carlos de Borbón. Claro. Que cometieron el error en un telediario, ¿viste? ¿No? Que parece que luego le echaron la bronca
porque sacaron cuando le nombraron a Juan Carlos Rey, ¿no? Sí. Que salía el presidente de las Cortes, entonces en nombre del, en fin, dejando claro que iba a ser obediente a lo que dijera Franco, ¿no? Entonces, claro, pues ahí yo creo que ese es el problema, ¿no? Que tenemos una memoria corta, ¿no? Se fomenta la memoria corta en la gente, ¿no? Claramente. Y no hay una memoria larga, que realmente haya generado una cultura democrática antifascista en este país, ¿no? Corta y selectiva, ¿no? Ahora, yo la pregunta que hago, y vosotros que sois en Madrid, esta es una televisión de Madrid, ¿está residenciado todo eso en Madrid o es todo España? ¿O España pasa olímpicamente? Porque es que yo lo de Madrid, he visto un cambio de Madrid a peor en estos años. Claro. Madrid se ha convertido en una ciudad muy grande, de 1,5 millones, 2 millones de habitantes, ahora creo que tiene 5, lo que sea, ¿no? Una locura. Es una locura. Y entonces, entonces aquí está absolutamente, hay una presión que no había antes. Creo Y que ahora esto ha sido España es Madrid. El laboratorio político del Partido claro, Popular, claro, el poder asociado al Madrid, ladrillo. Pero y también que se puede esperar de un Madrid gobierno desde que... el 15M ha cambiado el mundo madrileño, es decir, antes la derecha tenía ocupada el 15M no tiene esta bandera, el 15M no tiene esta bandera, pero tampoco está en contra. La cuestión de Madrid. El 15M estaban debajo de Carlos III allí, y yo pasé por allí y le dije, oye, ¿os dais cuenta que este tío es un rey y los Borbones y tal? Metí mi rollo y tal, y bueno, me metieron ellos el suyo, ¿no? Pero la cuestión de Madrid... Era gente completamente nueva en política. La cuestión de Madrid es que aquí tenemos un gobierno que lleva ya 2 legislaturas y que ganó a través de un fraude electoral, es decir, que eso es una cuestión clave, o sea, como en esta comunidad cuando se ve que había posibilidad, ¿no?, o que gana Rafael Simancas, de repente hay un caso de transfugismo político y gana otra, o sea, cuando hay claros ejemplos. O sea, yo creo que eso es definitivo, de cómo se ha ido gestando, qué política se ha ido gestando en la capital y cuáles son los actores que están moviendo esa política, poder asociado a una manera de desarrollo económico muy concreta que es transversal. Tenemos que ir acabando, que nos vamos de tiempo. Yo simplemente, doña Iñaki, sí, por explicar como madrileño, sí que me da la sensación, además todo tengo hablado con gente que es de fuera y demás, que es una ciudad tan grande, donde hay tan de todo, que tú convocas una manifestación sobre una cosa y llenas la Puerta del Sol. Bueno, eso es lo que intentaron los antiabortistas, por ejemplo, en plena campaña del 15M y no lo consiguieron. Te quiero decir que haces una convocatoria de gente de una cuestión de derechas y de derechas y tienes 10.000 personas en la calle. Pides o convocas una gente de izquierda, 10.000 personas en la calle. Hoy la derecha no tiene la capacidad de movilización que tuvo en el periodo Zapatero por la crisis, claro, en sanidad. En el barrio de Salamanca, base popular, base del Partido Popular, firmó Ana Botella, ¿no? Está claro que este va a tener que ser uno de los temas de la tuerca, nos tenemos que ir ya. Muchísimas gracias a los 6. Está claro que la derecha tiene la brunete mediática, pero desde que existe la tuerca hay también maquis y cada vez somos más, la familia va creciendo y nosotros no estamos de tregua. Nos veremos la semana que viene. Hasta pronto. Y la tuerca... Dice DJ KLF, desde la capital jienense, Gulag Records, Red Producciones y SF, Revolución Bolivariana, chavistas y bolivarianos, con el comandante hasta el final, y dice así: Comandante Chávez, firme aguante, que el cáncer no pueda con usted, Esperanza Aguirre mate, Revolución Bolivariana, Latinoamérica hermanada, en continua guerra contra el imperialismo, las trincheras en las barricadas, de un presente digno a Venezuela les procuró mañana, dispara la Operación Cóndor a la CIA y Obama, le llaman dictador por hacerle juego a las grandes corporaciones norteamericanas, los puestos de trabajo mientras aquí se desahucian, ver cómo manipulan y manchan su imagen me provoca rabia, por hablar claro y censura le dicen, ¿por qué no te callas? Del franquista contra el revolucionario, los ataques fallan, el pueblo le sigue, el pueblo la clama, implanta el fascismo, aquí conciencia obrera, aquí se idolatran símbolos del capitalismo, allí los aplastan, Dios Istiaga, mercenario, vendido, contra el mundo las mentiras sobre Venezuela has vertido, Pedro Carmona, Enrique Capriles, usan los amores de su país, basura como Uribe, yo estoy con Evo Morales, Rafael Correa, presidenta Cristina y Fidel Castro, periódicos franquistas apoyando el golpe de estado del 2002, pero fue el pueblo que lo volvió a poner en el poder, son otros tantos, fue el otro gol, chavismo 1, imperialismo 0, la tender es cruda, si nos capitanea el comandante y Paco Maruelas, vuestro portero, y para terminar, de cuesta postdata, solidaridad selectiva, izquierda mira, oportunista, revisionista, solo soy ratas, solo soy ratas. Cuando hip hop no resisto,
Revolución bolivariana. No te tragas la mierda que hablan los más media. Piensa libremente y que no envenenen tu mente.